tema con el que sumariamente queremos ocuparnos el día de hoy es con una presentación de una breve línea de tiempo del descubrimiento de la vida. Sorpresa, la vida es un fenómeno perfectamente reciente en la historia de la humanidad. La palabra sí existía, pero la configuración de la palabra no establece la existencia del fenómeno o el problema. Con algunos antecedentes muy interesantes, una línea del tiempo del descubrimiento de la vida es simultáneamente, pero en un sentido no reduccionista y ciertamente no disciplinar, el descubrimiento de la biología. La vida es un descubrimiento perfectamente reciente o tardío en la historia de la humanidad. No sin los siguientes antecedentes que voy a mencionar. La vida emerge como tal, ¿cierto? A la manera de una explosión, como sucedió originariamente en el periodo cámbrico. La vida emerge como tal a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Esto nos permite entender la importancia de una ciencia y de una política, ¿cierto? Por ejemplo, centradas en la vida. Ok. El concepto de biología aparece formulado la palabra por primera vez por Lamarck a comienzos del siglo XVIII. Pero como ciencia como tal, la biología surge por primera vez con Darwin en 1859 a raíz del libro sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Y entonces aparece un problema inmediatamente muy complicado. Y es que Darwin desarrollaba una idea que era incómoda para el establecimiento, para la ciencia, para la cultura, para los poderes de su época. Y prácticamente enseguida, después de ser publicado, el libro de Darwin es incluido en el Index Librorum Prohibitorum, el índice romano, que era el índice de los libros prohibidos, donde estuvieron textos de Hobbes, textos de Locke, textos de Descartes y muchos otros. Entonces, esa circunstancia extracientífica marca una dificultad para que la biología se desarrolle plenamente, porque había numerosas sospechas sobre ella. En esta línea de tiempo, hacia aproximadamente 1868, un biólogo, de otro modo, Ernest Haeckel, desarrolla la ecología, pero va a suceder una dificultad, y es que va a haber una discusión no solamente sobre el estatuto de la biología, por tanto sobre el estatuto de la teoría de la evolución, sino las relaciones entre ecología y biología. En resumen, la ecología nace efectivamente, no sin estos antecedentes, apenas en los años 1970. En la atmósfera de los informes al Club de Roma, en la atmósfera de la crisis del capitalismo en 1977, con las rentas petroleras y demás, y eso puntualmente el primero y el segundo informe del Club de Roma y demás. Mendel, que va a ser una contribución fundamental, que va a ser el descubrimiento de la genética, los trabajos de Mendel van a tardar 20 años en ser descubiertos, y apenas en los años 1920, ¿cierto? Alguien llama la atención sobre la importancia de la genética, y en fin, los años 1920 en el mundo eran perfectamente turbulentos y demás. En la línea de tiempo, el momento más importante de lejos es la obra de Erwin Schrödinger de 1944, en la que por primera vez, lo decimos sin ambajes, nace la vida, con un libro muy importante que es ¿Qué es la vida? En ese libro surge el estudio de la vida como un programa de investigación científica. No sin los antecedentes anteriores, es por primera vez, además en un contexto política, económica, socialmente muy turbulento, 1944, cuando surge la formulación de un programa de investigación. Pero ¿qué sucede?
1945, Hiroshima y Nagasaki. 1952, la bomba de hidrógeno. 1953, muy importante, Watson y Crick, el nacimiento de la biología molecular perfectamente reduccionista y determinista, ¿cierto? Y otra serie de circunstancias posteriores. En la línea de tiempo, el siguiente momento muy importante lo encontramos en 1977, vamos a ponerlo caprichosamente, que es con Prigozhin, el descubrimiento de la termodinámica del equilibrio. Y los sistemas vivos son sistemas alejados del equilibrio. Eso es muy importante. Entretanto, en 1968, el Papa Pablo VI elimina oficialmente el índice romano, es decir, la biblioteca de los libros Prohibitorum Prohibitorum, ¿cierto? Y entonces, plenamente, ¿cierto? Surge, digamos, una vez más, el reconocimiento de la importancia de Darwin y tal. En los años 1936-42 produce la síntesis en lo que se llama la Escuela de Cambridge por una serie de biólogos muy importantes, muchos de ellos marxistas, algunos incluso comunistas, como Haldane, Fisher, Dobzhansky, etcétera, que van a generar la síntesis entre Darwin y Mendel, entre la teoría de la evolución y genética, etcétera. Y entonces, propiamente, ¿cómo se llama? Se sientan las condiciones para esta serie de fenómenos maravillosos. En los años 1970, por primera vez, que ya había sido desarrollado o formulado por primera vez en los años 30, la teoría de la deriva continental de Wegener es plenamente reconocida. Y entonces entendemos que el planeta está animado, que el planeta es vivo y que el estudio de la vida no es distinto a los ciclos biogeoquímicos, a las derivas de los continentes, y que entonces la Tierra no posee vida, sino que la Tierra está viva. Exactamente en esta consideración surge primero la hipótesis de Gaia, segundo la teoría de Gaia y finalmente la ciencia de Gaia, que justamente nos permite entender que no hay vida en la Tierra, sino que la Tierra está viva. Y esa Tierra viva se llama biosfera, se llama Gaia, o según la cultura y la antropología, ¿cierto?, se llama de otras maneras, Pachamama, Tonantzin, y así para toda cultura y tradición, y esto rescata la importancia de la antropología. En esa historia, ¿cierto?, en 1967, Lynn Margulis logra, después de 20 años, que su artículo científico, su paper, sobre la endosimbiosis y la simbiogénesis, es decir, el descubrimiento de que la vida no es lucha y competencia, sino cooperación, aprendizaje recíproco e interdependencia, logra ser publicado. El paper de Margulis había sido rechazado primero porque era mujer y segundo porque una idea tan revolucionaria no podía ser aceptada. 1967, una línea de tiempo muy sugestiva. En el año 2000 nace la biología sintética, ¿cierto?, a propósito de los trabajos sobre el proyecto Genoma Humano. De manera puntual, en el año 2005 surge la epigenética, en el año 2010 nace propiamente, si me permites, por favor, la biología cuántica, ¿cierto? Y vamos avanzando hasta el día de hoy. Entre tanto, hacemos el descubrimiento de temas muy importantes, de problemas insalvables, por ejemplo, los límites planetarios del Instituto de Estocolmo en el año 2007, ¿cierto? Por ejemplo, el desarrollo de la Carta de la Tierra, disímiles en calibres y demás, la formulación de los objetivos del desarrollo sostenible y, ¿cómo se llama? Entre tanto, en 1989, Christopher Langton ha dado nacimiento a la vida artificial. En resumen, la vida en toda su complejidad, en toda su gama, en esa diversidad maravillosa, en lo mejor de la investigación de punta, y yo podría ser más prolijo en esta presentación, apenas aparece a finales, no sin antecedentes, a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Esta circunstancia nos permite entender las razones de la crisis que estamos viviendo a propósito de la pandemia, las razones de las crisis sobre el extractivismo,
las razones de los problemas de geopolítica en el mundo y la emergencia de una nueva civilización, de una nueva forma de relacionamiento, ¿cierto?, que pivota en torno al más importante de los temas, que es el estudio y el posibilitamiento de la vida. La línea de tiempo de desarrollo de la vida, ¿cierto?, a un tema que implica a biólogos y científicos sociales, a humanistas y artistas, al sector público y al sector privado, a la sociedad civil y en general a todos y cada uno de nosotros. A ustedes por su atención. Muchas gracias.